El primer error del Consejo no fue declarar la integración de la Tierra, fue reírse de ella. La nave de reconocimiento, claridad eterna, flotaba en silencio absoluto en el límite exterior de un sistema estelar amarillo, aparentemente insignificante, cuando el comandante Charev observó por primera vez el tercer planeta cubierto de océanos azules y nubes blancas. Sus 3 pupilas verticales se contrajeron con interés calculador, mientras los sensores revelaban lo inesperado. Civilización inteligente, ciudades extendidas como cicatrices luminosas sobre la superficie nocturna, emisiones nucleares primitivas, satélites torpes girando alrededor del mundo como juguetes metálicos mal ensamblados. Especies autodenominadas humanos, informó la oficial científica Bael, deslizando sus extremidades sobre los paneles holográficos mientras líneas de datos se deslizaban como lluvia luminosa. Tecnología en etapa atómica temprana, combustión química para propulsión, sin capacidad de viaje supralumínico. Charev dejó escapar un sonido que en su cultura equivalía a una sonrisa depredadora. Otra civilización que había aprendido a dividir el átomo, pero no a abandonar su cuna estelar. Otro mundo fértil, listo para ser absorbido por la hegemonía. Los escaneos profundos revelaron vastos océanos, metales raros, hidrocarburos, una biosfera estable y 8.000 millones de individuos divididos en múltiples gobiernos fragmentados que discutían entre sí más de lo que cooperaban. «Perfecto», murmuró el comandante. «Divididos, tecnológicamente atrasados, ricos en recursos». El informe enviado al Consejo fue breve y arrogante. Planeta habitable, especie inteligente, pero inferior. Amenaza militar, mínima integración recomendada. Cuando la autorización llegó días después, no hubo dudas en la sala de mando. El embajador sería enviado, se ofrecería membresía, y si los humanos dudaban una demostración de fuerza, resolvería cualquier malentendido. Nadie en la nave imaginó que mientras analizaban emisiones de radio humanas, los humanos ya estaban analizándolos a ellos. Nadie sospechó que esa especie primitiva llevaba milenios perfeccionando un único talento evolutivo: convertir cualquier herramienta en un arma cuando la supervivencia lo exige. El embajador Letar descendió semanas después hacia una estación orbital terrestre que parecía improvisada y desigual, convencido de que estaba a punto de incorporar otro mundo dócil al imperio galáctico, sin comprender que cada sonrisa diplomática que recibía ocultaba cálculos fríos, que cada pregunta sobre términos de integración era en realidad una medición de frecuencias de escudo, que cada día de consulta democrática era una cuenta regresiva. Porque mientras la hegemonía veía minería en el cinturón de asteroides, la humanidad veía munición. Mientras los alienígenas observaban cargueros industriales, los humanos instalaban aceleradores electromagnéticos ocultos. Mientras el Consejo esperaba rendición, la Tierra preparaba una respuesta. Y cuando finalmente la flota de guerra apareció en el borde del sistema, 200 naves brillando con arrogancia tecnológica, nadie en el puente alienígena entendió que estaban entrando en una trampa construida no con plasma ni con rayos de energía, sino con algo mucho más antiguo y mucho más humano. Piedras, velocidad y una especie que jamás aceptó cadenas. La flota de la hegemonía emergió del hiperespacio como una herida abierta en la oscuridad. El espacio mismo pareció desgarrarse cuando 200 naves de guerra tomaron formación perfecta frente al sol del sistema humano.
cada casco brillante envuelto en escudos de energía que vibraban como auroras artificiales. En el puente del buque insignia, dominio inevitable, el almirante Carv sintió la seguridad absoluta de quien jamás ha conocido la derrota. Sus sensores mostraban un sistema solar desordenado, asteroides girando sin disciplina, cargueros moviéndose con trayectorias torpes, plataformas orbitales alrededor de la Tierra que parecían improvisadas. Confirmado, anunció el oficial táctico. No detectamos firmas de armas energéticas avanzadas, solo actividad industrial. Carv sonrió con desdén. Ni siquiera habían intentado prepararse correctamente. Ordenó avanzar hacia el tercer planeta ignorando el cinturón de asteroides porque en su experiencia, los primitivos siempre defendían su mundo natal, nunca la periferia. En ese mismo instante, a millones de kilómetros de distancia, el capitán Andrés Torres observaba la flota alienígena a través de una interfaz que alguna vez había servido para calcular trayectorias de extracción minera. Su nave, oficialmente, un carguero de transporte pesado, ahora sostenía en su espina dorsal un acelerador electromagnético de 2 kilómetros de longitud, oculto dentro de la estructura industrial. Objetivos confirmados, susurró su oficial de sistemas. Escudos activos, configuración estándar de dispersión energética. Torres respiró lento. Había pasado 30 años rompiendo rocas espaciales. Nunca imaginó que su experiencia sería utilizada para algo así. Todos los cargueros esperen mi señal. Alrededor del cinturón, más de 300 naves similares aguardaban en silencio absoluto. Desde el punto de vista alienígena, nada parecía amenazante. Desde el punto de vista humano, cada nave era una batería de artillería orbital, esperando el momento exacto. En la Tierra, en un complejo subterráneo oculto bajo montañas antiguas, la almirante Sarah Chen observaba el mapa táctico proyectado en el aire. Los símbolos rojos avanzaban con confianza. «Mantengan la posición», ordenó con voz firme. «Que se acerquen más». Los científicos monitoreaban la frecuencia exacta de los escudos enemigos, ajustando cálculos en tiempo real. El doctor Yamamoto levantó la vista de su consola. Confirmado. Sus escudos están optimizados contra energía coherente y plasma, no contra impacto cinético sólido. Sarah asintió. Esa era la apuesta. De regreso en el puente alienígena, Carv dio la orden que marcaría el inicio del desastre. Prepárense para bombardear infraestructura clave del planeta. Pero antes de que las armas energéticas se cargaran por completo, una alerta desconocida atravesó la sala. El oficial de sensores parpadeó confundido. Detectamos múltiples objetos de alta masa, acelerando desde el cinturón, velocidad creciente 0.08c, 0.1c. Carv frunció el ceño. ¿Meteoritos? Negativo. Trayectorias perfectamente calculadas. Impacto en 30 segundos. Fue en ese momento cuando cientos de proyectiles de tungsteno, cada uno del tamaño de un vehículo terrestre, emergieron del vacío a velocidades cercanas a una fracción significativa de la luz. No brillaban, no emitían energía detectable, no daban advertencia. Simplemente existían y se movían con una furia matemática. El primer impacto ocurrió en el flanco izquierdo de la formación alienígena. El destructor Voz de la Superioridad fue atravesado de lado a lado. Su escudo energético, diseñado para dispersar plasma, se comportó como si el proyectil no existiera.
La masa sólida ignoró la energía y liberó una cantidad brutal de energía cinética al atravesar el casco. La nave no explotó inmediatamente. Se desintegró, su estructura convertida en fragmentos incandescentes que giraron sin control. El puente del dominio inevitable quedó en silencio absoluto durante medio segundo. Luego comenzaron las explosiones secundarias. Más impactos, más perforaciones, más naves reducidas a escombros. «Escudos inútiles contra masa sólida», gritó el oficial táctico. «Están usando proyectiles físicos». Carv sintió por primera vez algo que no reconocía del todo: incertidumbre. Ordenó dispersión y maniobras evasivas, pero era demasiado tarde. Las trayectorias humanas habían sido calculadas con precisión quirúrgica. Cada carguero disparaba en secuencia, creando una red letal de vectores que obligaba a la flota alienígena a moverse exactamente hacia donde los humanos querían. Mientras tanto, las plataformas orbitales alrededor de la Tierra, que parecían estaciones civiles, activaron compuertas ocultas, revelando lanzadores masivos. Varillas de tungsteno comenzaron a caer desde órbita, aceleradas por gravedad y campos electromagnéticos, convirtiendo el espacio en una tormenta invisible. El almirante Chen observaba sin parpadear. No celebraba, no sonreía. Sabía que en cada punto rojo que desaparecía había cientos de vidas, pero también sabía que si dudaba su planeta ardería. En menos de 15 minutos, el orden perfecto de la hegemonía se convirtió en caos. Comunicaciones interferidas, formaciones rotas, naves chocando entre sí, intentando esquivar lo imposible. Carv gritó órdenes contradictorias mientras su flota, acostumbrada a dominar con superioridad tecnológica, enfrentaba algo que nunca había considerado: creatividad desesperada. Cuando finalmente intentaron activar sus motores de salto para huir, descubrieron otro problema. El espacio mismo parecía distorsionado. Los humanos habían desplegado campos experimentales basados en frecuencias captadas durante la visita diplomática. No podían escapar. Estaban atrapados en un sistema que habían creído indefenso. En el cinturón de asteroides, Torres observó cómo el buque insignia enemigo intentaba girar. Recarga completada. Miró el contador, sabía que ese disparo sería decisivo. Fuego. El proyectil salió con un estruendo que vibró en toda la nave. Segundos después, el dominio inevitable recibió el impacto en su sección central. El casco se partió como cristal bajo presión. Energía, metal y vacío se mezclaron en un espectáculo que ninguna civilización había presenciado antes. La flota que había llegado para conquistar estaba siendo borrada por lo que consideraban herramientas primitivas. Y mientras los restos ardían en la negrura, un mensaje comenzó a transmitirse desde la Tierra hacia todas las frecuencias detectables. Aquí, humanidad. Vinieron a esclavizarnos. Respondimos. Consideren esto una lección. El Consejo de la Hegemonía no estaba preparado para lo que vio cuando los primeros registros de la batalla llegaron a la Cámara Central. Durante milenios habían archivado victorias, integraciones exitosas, mundos sometidos con precisión quirúrgica, pero jamás habían almacenado algo parecido a esto. Imágenes de cruceros atravesados como si fueran papel, destructores fragmentándose bajo impactos invisibles, escudos energéticos atravesados sin resistencia. El gran consejero Zeron observaba en silencio, mientras el holograma mostraba al dominio inevitable partiéndose en dos. Nadie hablaba, nadie respiraba,
El mito de la invulnerabilidad se estaba desmoronando frente a ellos. «Explíquelo», exigió finalmente una voz desde las gradas superiores. El almirante Karb, sobreviviente apenas por segundos antes del colapso total de su nave, apareció por transmisión remota desde una cápsula de rescate. Su voz ya no era firme, sino contenida por algo cercano al shock. No fue superioridad tecnológica, fue adaptación. Convirtieron cada herramienta en arma, cada nave civil en artillería, cada fragmento de metal en proyectil. Un murmullo recorrió la sala. Adaptación. Esa palabra no figuraba como amenaza estratégica en sus manuales. El Consejo había clasificado a la humanidad como edad atómica temprana, incapaz de amenaza interestelar. Ahora la clasificación debía cambiar, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Mientras debatían, otra transmisión interrumpió la sesión. No provenía de un mundo miembro. Provenía directamente del sistema Sol. La señal humana atravesó las redes comerciales, rebotó en nodos de comunicación y apareció sin permiso en cada pantalla del recinto. La imagen de la almirante Sarah Chen se proyectó en el centro de la cámara. Detrás de ella, los restos flotantes de la flota destruida. Su voz fue serena, casi fría. No buscamos expansión, no buscamos dominación, solo buscamos supervivencia. Ustedes eligieron probar nuestra debilidad, han aprendido lo contrario. Nadie la interrumpió, nadie pudo. Regresen a sus territorios y no crucen nuestras fronteras. No atacaremos primero, pero si vuelven, no dejaremos sobrevivientes para que reporten la lección. La transmisión terminó sin dramatismo. Esa ausencia de emoción fue lo que más inquietó al Consejo. No era un discurso de venganza, era una declaración de límites. En las colonias exteriores de la hegemonía, la noticia se propagó como incendio. Especies que durante generaciones habían aceptado el dominio alienígena comenzaron a preguntarse si la hegemonía realmente era invencible. Comerciantes susurraban el nombre humanos, con una mezcla de temor y fascinación. Estrategas militares estudiaban los registros una y otra vez, incapaces de comprender cómo proyectiles físicos habían devastado flotas enteras. Algunos exigían represalia inmediata, una flota 10 veces mayor. Otros, más cautelosos, entendían que cada día que pasaba daba a la humanidad tiempo para estudiar la tecnología capturada. Porque ese era el verdadero peligro, no lo que ya habían hecho, sino lo que podrían hacer después. En la Tierra, lejos del pánico galáctico, el ambiente era diferente. No celebración, sino preparación. Ingenieros desmontaban generadores de escudo alienígenas recuperados del campo de batalla. Científicos analizaban motores FTL dañados. La doctora Patel miraba los planos holográficos con una sonrisa contenida. Podemos replicarlo, incluso mejorarlo. La humanidad, que había usado herramientas industriales para defenderse, ahora tenía acceso a tecnología que podría impulsarla siglos adelante en cuestión de años. Pero la almirante Chen no permitió euforia. No somos conquistadores, recordó a su equipo. No daremos el primer paso fuera de nuestro sistema, todavía. Sabía que la galaxia observaba. Sabía que cada movimiento sería interpretado como amenaza o señal de paz. Mientras tanto, en la Cámara del Consejo, el gran consejero finalmente pronunció lo impensable. Clasificación actualizada. Especie humana. Nivel de amenaza existencial. Prohibido el contacto. Prohibida la provocación. La palabra existencial resonó como un trueno.
Por primera vez en milenios, la hegemonía reconocía que había encontrado algo que no podía controlar. Algo impredecible. Algo que no seguía las reglas establecidas. Y en algún lugar del espacio profundo, más allá de las rutas comerciales habituales, otras civilizaciones independientes comenzaron a preguntarse si la humanidad era una advertencia o una oportunidad. Porque si un mundo primitivo había podido resistir, tal vez el dominio galáctico no era eterno después de todo. La balanza de poder había cambiado en un solo día, no por superioridad tecnológica, sino por ingenio y determinación. Y aunque el espacio parecía silencioso tras la batalla, esa calma estaba cargada de una tensión nueva. La hegemonía había aprendido a temer. La humanidad había aprendido que podía vencer. Y cuando dos certezas así colisionan, la historia del universo nunca vuelve a ser la misma. Durante semanas, el espacio alrededor del sistema Sol permaneció en un silencio inquietante. Ninguna nave de la hegemonía cruzó el límite impuesto. Ninguna señal hostil apareció en los sensores humanos. Pero el silencio en la galaxia nunca significa paz, significa cálculo. En el borde más lejano del territorio conocido, en una región que ni siquiera figuraba en los mapas comerciales de la hegemonía, una flota diferente observaba los registros de la batalla humana. No pertenecían al Consejo, no obedecían sus decretos. Eran conocidos solo en rumores como el dominio aeternal, una civilización antigua que había evitado confrontación directa con la hegemonía durante siglos, esperando. Su líder, la matriarca Elirion, contemplaba el holograma donde los proyectiles cinéticos humanos atravesaban los escudos hegemónicos. Sus ojos luminosos no mostraban sorpresa, mostraban interés. Al fin, susurró. Alguien que entiende que la guerra no es tradición, es evolución. A diferencia de la hegemonía, los aeternales no basaban su poder en la fuerza bruta ni en la dominación administrativa. Basaban su supervivencia en el equilibrio. Observaban imperios crecer y luego caer. Y ahora veían grietas en el imperio más grande de todos. ¿Contactamos?, preguntó su estratega principal. No todavía, respondió Elirion. Primero debemos saber si los humanos son predecibles o si son como nosotros. Mientras tanto, en la Tierra el ritmo no disminuía. La doctora Patel anunció el primer avance. Un prototipo funcional de motor de salto, ensamblado usando piezas recuperadas y rediseñadas con ingeniería humana. No era elegante como los diseños alienígenas. Era robusto, reforzado, redundante. Si algo fallaba, tenía 3 sistemas alternativos. No confiamos en la perfección, dijo Patel. Confiamos en la resistencia. La primera nave experimental, bautizada Resolute, fue preparada en órbita lunar. No era grande, no era hermosa, pero era humana hasta el núcleo. Cada tornillo pensado para soportar impacto, cada sistema preparado para operar dañado. Cuando el motor FTL se activó por primera vez, el silencio en el centro de comando fue absoluto. El espacio se curvó y la nave desapareció. 5 minutos después, reapareció exactamente donde debía. El sistema Sol acababa de dejar de ser una prisión. Pero ese logro traía una pregunta mucho más peligrosa. Si podían salir, ¿debían hacerlo? En la cámara estratégica subterránea, el debate fue intenso. Algunos líderes proponían explorar, expandirse, asegurar posiciones estratégicas antes de que la hegemonía se recuperara. Otros advertían que salir demasiado pronto podría unificar a los imperios galácticos contra ellos.
La almirante Chen escuchó en silencio antes de hablar. La galaxia nos teme ahora. El miedo es útil, pero también es combustible para coaliciones. Si cruzamos sus fronteras sin provocación, dejaremos de ser defensores y nos convertiremos en amenaza. ¿Entonces esperamos?, preguntó el general Martínez. Chen negó lentamente. No esperamos. Observamos, aprendemos y dejamos claro que si alguien cruza nuestra línea otra vez, no habrá segunda advertencia. En ese mismo instante, sensores de largo alcance detectaron algo inesperado. Una única nave, sin insignias de la hegemonía, sin formación de combate, se aproximaba lentamente hacia el límite de exclusión humano. No emitía señales hostiles, no activaba escudos, pero tampoco solicitaba permiso. La tensión en el centro de mando se disparó. ¿Es exploratoria? ¿Espía?, preguntó Patel. No lo sabemos, respondió Chen. Pero nadie viaja solo en territorio marcado como amenaza existencial sin un propósito. La nave desconocida se detuvo justo en el borde del límite. Y entonces, transmitió. La señal no era de la hegemonía, era diferente, más refinada, más antigua. En todas las pantallas apareció la figura de la matriarca Elirion. Su presencia irradiaba una calma inquietante. «Humanidad», dijo con voz suave pero firme. «No venimos a conquistar, venimos a conversar. Han cambiado el equilibrio galáctico, y cuando el equilibrio cambia, fuerzas mayores se mueven». En la sala humana nadie habló. Elirion continuó. «La hegemonía no aceptará humillación eterna. Ya están reconstruyendo. Y no estarán solos la próxima vez. Pero tampoco lo estarán ustedes, si eligen sabiamente». Un silencio pesado cayó sobre el planeta entero. No era una amenaza, no era una oferta directa, era una advertencia y una invitación. La galaxia estaba entrando en una nueva era. La humanidad ya no era presa, tampoco era depredador, era variable. Y en un universo acostumbrado a reglas fijas, lo impredecible es lo más peligroso de todo. La nave aeternal no cruzó el límite humano. Permaneció allí, inmóvil, como si el vacío fuera su hogar natural. No desplegó armas, no activó escudos visibles, simplemente esperó. Y esa espera, para una humanidad que había aprendido que el silencio precede al ataque, era casi más inquietante que una flota de guerra. En el centro de mando terrestre, la almirante Chen tomó una decisión que dividiría a sus asesores durante años. Abrimos canal, pero no desde la Tierra, desde la Resolute. Si esto es una trampa, que no ocurra sobre nuestro planeta. Horas después, la primera nave FTL humana realizó su segundo salto, esta vez hacia el borde del sistema, donde la figura luminosa de la matriarca Elirion aguardaba como si el tiempo no tuviera significado para ella. La Resolute emergió con un destello contenido, sus sistemas listos para disparar si la más mínima anomalía se detectaba. Dentro del puente, el capitán Torres, el mismo que había disparado el primer proyectil cinético contra la hegemonía, observaba la silueta alienígena. No parecía un buque de guerra, pero tampoco parecía indefensa. La transmisión se activó sin interferencias. «Humanos», dijo Elirion, «han demostrado algo que pocas civilizaciones logran antes de ser destruidas. Adaptación estratégica bajo presión extrema. Eso los hace valiosos». «No buscamos valor para otros imperios», respondió Chen desde la transmisión segura. «Solo buscamos que nadie vuelva a intentar esclavizarnos».
El Irion inclinó levemente la cabeza. Entonces deben comprender lo que realmente enfrentan. El espacio detrás de su nave cambió. No fue un salto. No fue un portal convencional. Fue como si el vacío mismo se plegara, revelando una proyección colosal. Registros históricos que no pertenecían a la hegemonía ni a la humanidad. Mundos arrasados. Sistemas completos convertidos en polvo. Flotas infinitamente más grandes que la 47 de batalla, reducidas a restos incandescentes en segundos. Hace 1000 ciclos, explicó la matriarca, existió una entidad colectiva conocida como el Consorcio Borat. No conquistaban, no negociaban, consumían. Energía, materia, civilizaciones enteras. La hegemonía nació como respuesta a ellos, pero nunca logró derrotarlos. Solo sobrevivir ocultándose. El silencio en la Resolute era absoluto. ¿Dónde están ahora?, preguntó Torres, incapaz de ocultar la tensión en su voz. Durmiendo, respondió el Irion. En la periferia galáctica. Pero cada vez que una civilización altera el equilibrio con suficiente violencia, despiertan. Chen comprendió antes de que la frase terminara. La destrucción de una flota hegemónica completa. La propagación del mensaje humano por toda la galaxia. El cambio de paradigma estratégico. ¿Nos estás diciendo que nuestra defensa podría activar algo peor? No podría, corrigió el Irion con serenidad. Ya lo ha hecho. En ese instante, sensores humanos captaron una anomalía en el borde más lejano del sistema solar. No era una firma FTL convencional. No era energía conocida. Era una distorsión gravitacional que parecía absorber luz en lugar de reflejarla. Pequeña, pero creciendo. La doctora Patel, desde Luna, habló con voz temblorosa. Eso no es tecnología hegemónica, tampoco aeternal. Es diferente. Es como si el espacio estuviera siendo digerido. El Irion no mostró sorpresa. Han despertado el interés del consorcio Borat. Para ellos ustedes no son amenaza. Son combustible potencial. Una civilización que convierte minería en artillería y derrota imperios en días es un recurso estratégico. Entonces vinieron a advertirnos, dijo Chen. Vinimos a evaluar si merecen sobrevivir. La frase cayó como un golpe. ¿Y su veredicto?, preguntó Torres. Por primera vez, la matriarca mostró algo parecido a una sonrisa. Aún no está decidido. La anomalía en el borde del sistema creció un 3% en menos de 10 minutos. Los cálculos preliminares indicaban que si alcanzaba cierta densidad, podría crear una inestabilidad que afectara la órbita de Neptuno en cuestión de semanas. No era invasión, era prueba. El Irion habló de nuevo. El consorcio no envía flotas, envía sondas orgánicas de evaluación. Si la resistencia es insuficiente, la expansión comienza. Si la resistencia es significativa, reconsideran. ¿Y cómo se detiene algo que devora sistemas?, preguntó Chen. Con una demostración que haga que el costo de consumirlos sea mayor que el beneficio. Chen miró el panel táctico. Humanidad apenas había logrado construir un prototipo FTL. Aún estaban estudiando escudos alienígenas. Y ahora enfrentaban algo que hacía parecer primitiva incluso a la hegemonía. Pero había una verdad que nadie en esa sala ignoraba. Cada vez que los humanos habían sido subestimados, habían sorprendido. Torres rompió el silencio. Entonces no necesitamos vencerlos. Solo necesitamos hacer que nos respeten. El Irion asintió. Exactamente.
En la Tierra el mensaje se transmitió a todos los niveles estratégicos. No hubo pánico público. No hubo evacuaciones masivas. Hubo trabajo. Astilleros aceleraron producción. Ingenieros rediseñaron railguns para disparar no solo tungsteno, sino cargas electromagnéticas capaces de desestabilizar campos gravitacionales. Patel propuso algo radical: usar los restos de las naves hegemónicas como núcleo para una plataforma de lanzamiento de energía híbrida, combinando tecnología alienígena con brutal física humana. Si esa cosa digiere espacio, dijo, entonces le daremos algo que no pueda procesar fácilmente. Durante 48 horas, la humanidad trabajó sin descanso. La anomalía siguió creciendo. La primera sonda Borath emergió parcialmente de la distorsión. Una estructura negra, fractal, viva. No tenía cañones. No tenía motores visibles. Solo emitía una presión gravitacional que deformaba el vacío. No disparó. Esperó. Evaluando. La Resolute, junto con 120 plataformas improvisadas, tomó posición. No eran una flota galáctica. Eran una colección de soluciones desesperadas y brillantes, ensambladas con velocidad inhumana. Chen respiró profundamente. Disparen todo, sin pausa, sin reservas. El primer impacto no fue cinético convencional. Fue una onda electromagnética modulada que hizo vibrar la estructura fractal. Luego vinieron los proyectiles hiperveloces, combinados con pulsos gravitacionales experimentales. El espacio mismo tembló. La sonda reaccionó por primera vez. No huyó, contraatacó. Una onda invisible atravesó 3 plataformas humanas, desintegrándolas sin explosión. Pero la humanidad no retrocedió. Redireccionaron energía, ajustaron frecuencias, dispararon otra vez, y otra, y otra. Durante 11 minutos, el sistema solar fue escenario de un enfrentamiento que ninguna especie civilizada había presenciado jamás. La sonda fractal comenzó a fragmentarse. No destruida, sino dañada. Por primera vez, la distorsión comenzó a reducirse. La presión gravitacional bajó. Y entonces, como si hubiera obtenido la información que buscaba, la estructura se replegó. La anomalía colapsó sobre sí misma. El espacio volvió a estabilizarse. Silencio. El Irion observó sin intervenir. Interesante, murmuró. Muy interesante. Chen no celebró. Miró el contador de bajas. 19 plataformas perdidas. 3.200 personas muertas. Era el precio de una evaluación. ¿Se han ido?, preguntó Torres. No, respondió el Irion. Han decidido que ustedes no son presa fácil. Eso no significa que no regresen. Significa que ahora los consideran factor estratégico. Chen comprendió algo crucial en ese instante. La galaxia no era una jerarquía simple de conquistadores y conquistados. Era un ecosistema, y la humanidad acababa de demostrar que no era ganado. Era especie emergente, con capacidad de alterar el entorno. La matriarca inclinó la cabeza una última vez. Humanidad. Hoy han sobrevivido a 2 imperios, uno arrogante y uno ancestral. La pregunta no es si pueden defenderse. La pregunta es qué harán ahora que la galaxia sabe que existen. La transmisión se cortó. La nave aeternal desapareció sin salto visible. En el sistema Sol quedó una certeza nueva y pesada. La humanidad ya no estaba sola en el universo, y el universo ya no estaba seguro de qué hacer con ella. El silencio que siguió a la retirada de la sonda Borath no fue alivio. Fue anticipación. Porque por primera vez desde que salieron al espacio, la humanidad entendió algo aterrador. Ya no era invisible.
Durante décadas, el Sistema Sol había sido un rincón irrelevante para el resto de la galaxia. Luego fue un objetivo fácil. Después, una anomalía peligrosa. Ahora, era una variable impredecible. Y en la galaxia, las variables impredecibles no sobreviven mucho tiempo sin alianzas. 3 días después del enfrentamiento, la Tierra recibió múltiples transmisiones simultáneas. No amenazas, no advertencias, invitaciones. La Confederación Marathi solicitaba contacto diplomático. La Liga Teral ofrecía intercambio tecnológico. Incluso 2 especies subordinadas de la antigua hegemonía enviaron mensajes cifrados solicitando cooperación defensiva. El equilibrio de poder había cambiado. No por conquista, por demostración. En la sala del Consejo Unificado Terrestre, los líderes humanos observaban el mapa galáctico proyectado en el aire. Puntos de luz parpadeaban indicando solicitudes de contacto. «Nos temen», dijo el general Martínez. «No», corrigió la doctora Patel. «Nos evalúan, igual que nosotros a ellos». La almirante Chen permanecía en silencio. Sabía que cada decisión tomada en los próximos meses definiría el destino humano durante siglos. «Si aceptamos alianzas demasiado rápido», dijo finalmente, «nos convertiremos en pieza dentro de conflictos antiguos. Si rechazamos todo, nos aislarán. Y el aislamiento atrae depredadores». «Entonces», preguntó el primer ministro Young. Chen miró el sector donde la anomalía Borath había aparecido. «Entonces hacemos algo que ninguna especie espera de nosotros». Una semana después, un mensaje humano se transmitió en banda abierta, usando tecnología híbrida capturada y modificada. No era agresivo. No era sumiso. Era claro. La humanidad no busca imperio. No busca subordinación. No busca guerra preventiva. Buscamos un principio simple. Ningún sistema soberano será invadido sin respuesta colectiva. Estamos dispuestos a firmar un pacto de defensa mutua basado en reciprocidad absoluta. Quien ataque a uno, enfrentará a todos. La propuesta era radical. La hegemonía había dominado mediante jerarquía. Los Borath dominaban mediante consumo. La humanidad proponía algo diferente. Equilibrio por disuasión compartida. Muchas especies dudaron, algunas rieron, otras observaron en silencio, pero 3 aceptaron, y fue suficiente. La primera cumbre interestelar se realizó en órbita de Marte, en una estación construida a partir de restos de cruceros hegemónicos. El simbolismo era intencional. Delegaciones de 4 especies se reunieron bajo estrictos protocolos de seguridad. Humanos, Marathi, Teral y la Unión Silicada Independiente. Las conversaciones fueron tensas. Los Marathi desconfiaban del carácter impredecible humano. Los Teral temían que el pacto provocara a la hegemonía. La Unión Silicada calculaba probabilidades fríamente, sin emoción aparente. Pero todos compartían una verdad incómoda. Solos, eran vulnerables. Chen abrió la sesión con una frase que nadie esperaba. «No somos los más antiguos aquí, tampoco los más avanzados, pero somos los únicos que enfrentamos directamente a 2 potencias superiores en menos de un año, y seguimos en pie. Eso no es arrogancia, es evidencia». Silencio. «No queremos liderar», continuó. «Queremos sobrevivir. Y en esta galaxia, la supervivencia aislada es una ilusión». Las negociaciones duraron 40 horas continuas. Se debatieron cláusulas, límites, intercambio tecnológico, protocolos de intervención. Finalmente, se firmó el Pacto de Marte.
Un acuerdo simple, intercambio de inteligencia, defensa automática ante invasión externa, prohibición absoluta de agresión interna entre miembros. No era un imperio, era un escudo. La noticia se propagó más rápido que cualquier batalla. La hegemonía observó con creciente inquietud. En su consejo central, el gran consejero Sexton recibió informes preocupantes. Si más especies se unen a los humanos, nuestra capacidad de control disminuirá exponencialmente. Entonces ataquen ahora, propuso un almirante. Sexton negó lentamente. No contra una coalición recién formada que acaba de sobrevivir a una sonda voraz. Un ataque fallido sería el fin de nuestra autoridad. La palabra voraz generó incomodidad, porque el consorcio no había regresado, pero tampoco se había ido del todo. Y todos sabían que observaban. En el borde del sistema Sol, sensores detectaron algo inquietante, no una flota, no una distorsión, una señal, repetitiva, matemática, no agresiva. La doctora Patel fue la primera en comprenderlo. No es un ataque, es comunicación voraz. ¿Comunicación?, repitió Martínez. Nos están estudiando, y ahora intentan interactuar. La señal contenía patrones que replicaban las frecuencias usadas por las armas humanas durante el combate, como si estuvieran aprendiendo el idioma de la resistencia. Chen sintió un escalofrío. Entonces no se retiraron. Evolucionaron información. Si los Borat aprendían rápido, la próxima sonda no sería igual. Y tal vez no se conformaría con evaluar. El Consejo del Pacto de Marte se reunió de emergencia. Los representantes alienígenas escucharon el análisis humano con creciente tensión. Si el consorcio adapta su estructura para resistir cinética y pulsos electromagnéticos, dijo Patel, nuestra ventaja desaparece. Entonces necesitamos algo nuevo, respondió el delegado Teral. Siempre, murmuró Chen. Siempre necesitamos algo nuevo. Y allí nació el Proyecto Horizonte Negro, un programa conjunto para desarrollar una tecnología que ninguna especie había intentado antes. Manipulación localizada del tejido gravitacional como arma disuasoria, no destructiva sino dislocante. No para destruir sistemas, para expulsar invasores fuera del espacio convencional. Era experimental, inestable, potencialmente suicida si fallaba. Pero la humanidad ya había demostrado que la estabilidad no era requisito para la supervivencia. Meses después, cuando la siguiente distorsión apareció, más grande, más compleja, la galaxia no vio a una sola especie esperando. Vio una coalición, plataformas humanas, cruceros Marathi, naves Teral con escudos adaptativos, constructos silicados modulando energía con precisión milimétrica. La sonda Borat emergió, y esta vez no encontró presa aislada. Encontró un sistema defendido por voluntad compartida. El proyecto Horizonte Negro se activó. El espacio alrededor de la sonda se plegó. No explotó. No se fragmentó. Fue empujada. Desplazada fuera de fase durante fracciones de segundos suficientes para interrumpir su coherencia estructural. La entidad reaccionó con violencia. Pero cada vez que intentaba estabilizarse, múltiples especies ajustaban frecuencias, intercambiaban datos en tiempo real, corregían errores. Era un combate distinto, no improvisación desesperada, coordinación estratégica. Finalmente, la distorsión colapsó por segunda vez, más rápido que antes. Y esta vez dejó algo atrás.
Un fragmento estable de materia Borath. No vivo, no activo, pero tangible. La galaxia entera comprendió en ese instante que algo había cambiado definitivamente. La humanidad ya no era solo impredecible, era catalizadora. Había transformado miedo en alianza. Había obligado a imperios a reconsiderar su arrogancia. Y había hecho que incluso una entidad devoradora de sistemas evaluara el costo de avanzar. En la Tierra, bajo un cielo tranquilo que ocultaba lo que había ocurrido en el vacío, Chen observaba el horizonte. Martínez se acercó en silencio. ¿Crees que esto es el principio de paz? Chen negó suavemente. No, es el principio de equilibrio. Y en el universo, eso es lo más cercano a la paz que podemos esperar. Las estrellas brillaban como siempre, pero ahora sabían algo nuevo. En algún lugar entre imperios arrogantes y horrores ancestrales. La humanidad no era ni presa ni conquistadora. Era el punto de inflexión, y la galaxia tendría que aprender a vivir con ello. Pero el equilibrio nunca es estable cuando el poder cambia de manos demasiado rápido. Y lo que la galaxia comenzó a temer no fue a los Borath, fue a la humanidad misma. Porque mientras el Pacto de Marte consolidaba su red defensiva y las especies aliadas intercambiaban tecnología, en la Tierra algo más silencioso estaba ocurriendo. No todos estaban satisfechos con la idea de equilibrio. No todos querían limitarse a reaccionar. Algunos habían visto demasiado. La arrogancia de la hegemonía, la indiferencia cósmica del consorcio, la fragilidad del sistema galáctico, y habían llegado a una conclusión distinta. Si el universo solo respeta la fuerza, entonces la fuerza debe ser absoluta. El proyecto Horizonte Negro había demostrado que el tejido gravitacional podía manipularse de forma localizada. Lo que oficialmente era un sistema disuasorio comenzó a evolucionar en laboratorios clasificados bajo otra interpretación. Si se podía desplazar una sonda Borath fuera de fase, se podría hacer lo mismo con una flota entera, con un sistema estelar, con un consejo galáctico completo. La doctora Patel descubrió la divergencia primero. No fue un sabotaje, fue una ampliación, una modificación de algoritmos, una extrapolación matemática llevada más allá de los límites aprobados. Y cuando rastreó la autorización, encontró una firma que la dejó sin aliento. Sector Sombra. Un consorcio interno compuesto por militares, estrategas y algunos científicos que habían llegado a una conclusión peligrosa. El equilibrio era temporal. La supremacía era permanente. Si esperamos a que otro imperio se fortalezca, volverán, argumentaba un memorando interceptado. Si mostramos que podemos alterar estrellas, nadie se atreverá jamás. Chen recibió el informe en la madrugada terrestre. Lo leyó sin parpadear. No había sorpresa en su expresión, solo cansancio. Sabía que ocurriría. Cada victoria genera ambición. Cada amenaza externa justifica radicalización interna. Convocó una sesión de emergencia del Consejo Unificado. El debate fue feroz. ¿Pretenden desmantelar nuestra única ventaja estratégica?, protestó un general del sector Sombra cuando fue confrontado. Pretendemos evitar convertirnos en lo mismo que derrotamos, respondió Chen con frialdad. Pero la discusión quedó interrumpida por una alerta que congeló el aire en la sala. Actividad energética masiva detectada en el sistema Heliox 7. Un sistema neutral, sin alianza formal con el pacto, sin presencia militar significativa.
Los sensores mostraban una distorsión gravitacional mucho mayor que cualquier sonda Borat anterior. No era evaluación, era incursión. Y esta vez, no en territorio humano. El mensaje de auxilio llegó minutos después, fragmentado, entre interferencias. Estructuras oscuras emergiendo, absorben energía solar, defensas inútiles, solicitamos asistencia inmediata. Chen miró el mapa galáctico. Heliox 7 estaba fuera del perímetro del pacto. Intervenir significaba extender compromiso militar más allá de los límites acordados. No intervenir significaba permitir que el consorcio probara un sistema completo sin oposición coordinada. Si no vamos, dijo Patel en voz baja, aprenderán que solo defendemos lo que nos pertenece y volverán más fuertes. Si vamos, replicó un delegado marathi, arriesgamos revelar completamente nuestras capacidades. Chen tomó la decisión en menos de 5 segundos. Movilizamos todo lo necesario. La flota conjunta se formó en tiempo récord. Naves humanas con railguns mejorados y generadores gravitacionales. Cruceros Marathi adaptados para canalizar energía colectiva. Constructos silicados actuando como nodos de cálculo en tiempo real. Por primera vez, la coalición iba a combatir fuera del sistema Sol. Y todos sabían que si fracasaban, no habría segunda oportunidad. El salto FTL fue simultáneo. Cuando emergieron en Heliox 7, la visión era apocalíptica. La estrella central estaba perdiendo luminosidad. Filamentos oscuros rodeaban el sistema como venas vivas, absorbiendo energía estelar directamente. No era una sonda. Era una entidad nodal Borat, más grande, más inteligente, más agresiva. Las defensas locales habían sido pulverizadas en minutos. Planetas enteros comenzaban a mostrar inestabilidad orbital. Si la estrella colapsa, calculó Patel, la onda de choque afectará 3 sistemas vecinos. La coalición atacó sin esperar. Proyectiles cinéticos cruzaron el vacío. Pulsos gravitacionales intentaron fragmentar los filamentos. Armas energéticas. Marathi saturaron sectores específicos. La entidad respondió adaptándose. Los proyectiles comenzaron a desviarse milímetros suficientes para perder eficacia. Los pulsos gravitacionales eran absorbidos parcialmente. Está aprendiendo en tiempo real, susurró Torres desde el puente de la Resolute Sundu. Y entonces ocurrió algo que nadie había previsto. Desde el núcleo de la entidad emergió una transmisión, no matemática básica, no eco de frecuencias humanas, lenguaje estructurado, una sola frase traducida por los algoritmos silicados, resistencia confirmada, potencial de expansión elevado, evaluación de integración prioritaria, integración, no destrucción, absorción. La entidad comenzó a reconfigurarse, no para devastar, sino para rodear la flota. Si eran integrados, su tecnología, su creatividad, su capacidad adaptativa, serían asimiladas por el consorcio, y entonces no habría equilibrio posible. Chen comprendió que estaban ante una bifurcación histórica. Destruir la entidad podría desestabilizar la estrella. Permitir que evolucionara significaba condenar la galaxia. Miró la pantalla táctica y tomó la decisión más arriesgada de su carrera. Activamos horizonte negro a máxima capacidad. Canalización conjunta. Todas las especies. Sin límite de seguridad. Eso podría rasgar el tejido gravitacional del sistema, advirtió Patel. Si no lo hacemos, no habrá sistema que rasgar.
La energía combinada de 4 civilizaciones fluyó hacia el generador central. El espacio alrededor de la entidad comenzó a plegarse violentamente. La estrella vibró. Los planetas temblaron en sus órbitas. La entidad intentó expandirse, pero el campo gravitacional la comprimió fuera de coherencia dimensional. Por un instante eterno, el sistema Heliox 7 estuvo al borde de colapsar. Y luego, silencio. La entidad desapareció. La estrella recuperó estabilidad lentamente. La flota quedó suspendida entre escombros y plasma residual. Habían ganado. Pero el costo energético fue brutal. Varias naves quedaron inutilizadas. 2 cruceros Marathi colapsaron por sobrecarga. Y algo más quedó claro. Los Borat ya no estaban probando sistemas aislados. Estaban probando coaliciones. En la Tierra, al recibir el informe final, Chen cerró los ojos por primera vez desde que comenzó la guerra. Ahora saben que no somos presa. Martínez asintió lentamente. Sí. Y ahora nosotros sabemos que no podemos permitir que nadie más lo sea. El equilibrio se había transformado en responsabilidad. La humanidad ya no defendía solo su hogar. Defendía la posibilidad misma de autonomía galáctica. Y en algún lugar más allá del borde visible del cosmos conocido, algo mayor que el consorcio comenzó a observar. Lo que observaba no era una nave, ni una flota, ni siquiera otra entidad Borat. Era una conciencia distribuida a escala interestelar. Una arquitectura que no ocupaba espacio sino probabilidad. Un entramado que existía en los márgenes entre dimensiones donde ni la luz ni la gravedad se comportaban como deberían. Y cuando la señal de Heliox 7 se propagó, no como datos, sino como una alteración en la coherencia del vacío, esa conciencia cambió su patrón. La humanidad ya no era un incidente estadístico, era una anomalía estratégica. En la Tierra, mientras las celebraciones eran contenidas y los memoriales comenzaban por los caídos en Heliox 7, la doctora Patel no celebraba. Había revisado los registros del horizonte negro durante la sobrecarga máxima y encontró algo imposible. Durante 0,4 segundos, el generador no solo comprimió la entidad Borat, abrió una ventana. Una región del espacio donde las constantes físicas fluctuaron, donde apareció una firma energética que no coincidía con ninguna conocida. No Borat, no hegemónica, no natural. Alguien nos devolvió la mirada, dijo en voz baja durante la reunión de emergencia. Chen no respondió de inmediato. Miraba la reconstrucción holográfica del fenómeno. Una fractura suave en el vacío, como si el universo hubiese parpadeado. ¿Contacto?, preguntó finalmente. Observación, corrigió Patel. Y si pueden observar a través de eso, pueden intervenir. Como si el cosmos quisiera confirmar la hipótesis, las alarmas del observatorio de Neptuno se activaron horas después. No había flotas enemigas. No había firmas de salto FTL. Había algo peor. Una variación en la constante gravitacional local. Pequeña, pero imposible. Durante 30 segundos el planeta experimentó una oscilación en su masa efectiva. Satélites desviaron órbitas, mareas internas se desplazaron, y luego todo volvió a la normalidad. No fue un ataque, fue una prueba, un mensaje sin palabras. Podemos tocar lo que creías inmutable. El Consejo Unificado comprendió que la guerra ya no era contra un imperio. Era contra inteligencias que operaban en escalas distintas a la comprensión biológica. Y lo más inquietante no era su poder, era su paciencia. En los sistemas aliados,
El miedo comenzó a filtrarse. Las especies que habían visto a la humanidad como escudo empezaron a preguntarse si ese escudo era suficiente frente a algo que podía alterar constantes físicas. Algunos delegados propusieron abandonar el uso del horizonte negro. Otros exigieron expandirlo. El sector sombra resurgió con fuerza. ¿Ven ahora?, argumentaron. Solo la supremacía absoluta disuade a entidades absolutas. Pero Chen se negó a permitir una escalada ciega. Ordenó algo distinto. Construir no solo armas, sino comprensión. Se activó el proyecto Origen, no para crear más potencia, sino para estudiar el fenómeno dimensional detectado. Se reunieron físicos humanos, matemáticos silicados, místicos marathi especializados en patrones energéticos colectivos. Por primera vez, ciencia dura y percepción exótica trabajaron como una sola disciplina. Y fue un joven investigador de Luna quien hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Las fluctuaciones no eran aleatorias, seguían una estructura rítmica. Una secuencia que se repetía en escalas fractales. No era ruido, era lenguaje. Un lenguaje no lineal, incrustado en la propia variación de las constantes físicas. Durante semanas, el equipo intentó descifrarlo. Cuando finalmente lograron aislar una interpretación aproximada, el mensaje no fue una amenaza, ni una declaración de guerra. Fue una pregunta. ¿Por qué persisten? El silencio que siguió a la traducción fue más pesado que cualquier batalla. No preguntaban cómo derrotarlos, no preguntaban quiénes eran, preguntaban por qué seguían existiendo. Para esa conciencia cósmica, la persistencia humana, y ahora la persistencia cooperativa de varias especies, era la anomalía. Chen entendió algo fundamental en ese instante. No estaban enfrentando conquistadores. Estaban enfrentando un sistema que optimizaba la realidad, eliminando inestabilidades. Las civilizaciones que crecían, guerreaban, innovaban, eran fluctuaciones en su modelo de equilibrio universal. Y la humanidad era la fluctuación más impredecible de todas. La respuesta no podía ser un arma, tenía que ser un argumento. Se tomó una decisión audaz: responder. Utilizando el mismo patrón fractal, el proyecto Origen moduló el campo gravitacional terrestre con una señal coherente. No un pulso de fuerza, sino una secuencia estructurada. Un mensaje incrustado en la constante que habían alterado. Persistimos porque elegimos hacerlo. La señal se propagó, no como una transmisión tradicional, sino como una variación matemática replicable en el tejido del espacio. Durante días no ocurrió nada. Luego, en el borde del sistema solar apareció algo, no una flota, no una entidad destructiva, una forma translúcida, gigantesca, visible solo a través de distorsiones ópticas. No interactuaba con materia, no emitía energía detectable. Simplemente estaba observando. La flota humana se desplegó, pero Chen dio una orden estricta: nadie dispara. La forma comenzó a replicar patrones gravitacionales similares al mensaje enviado, como si estuviera probando la estructura. Y entonces, una última fluctuación atravesó el sistema. Persistencia no optimizada. Valor emergente detectado. La forma se desvaneció lentamente. No destrucción, no absorción, reconocimiento. En los meses siguientes, las fluctuaciones cesaron. El consorcio Borat redujo actividad en sistemas fronterizos. La hegemonía
aún debilitada, mantuvo distancia. La galaxia no había sido conquistada, había sido convencida. La humanidad comprendió que su mayor arma no era el tungsteno, ni el horizonte negro, ni la ingeniería adaptativa. Era su voluntad de seguir existiendo incluso cuando el universo cuestionaba esa elección. En el Memorial Global por Heliox 7, Chen habló sin uniforme, sin rango, sin grandilocuencia. No somos la especie más fuerte, no somos la más antigua, pero somos la que decide levantarse una vez más. Y mientras podamos elegir persistir, ninguna inteligencia, por vasta que sea, podrá borrarnos sin enfrentarse a esa decisión. Las estrellas siguieron brillando, pero ahora la galaxia sabía algo nuevo. La humanidad no era una anomalía que debía eliminarse. Era una variable que debía respetarse. Y en algún lugar, más allá de lo visible, la conciencia que había preguntado ¿por qué persisten?, comenzó a incorporar en su modelo algo que nunca había contemplado antes. Voluntad. Durante un tiempo, la galaxia respiró en una calma tensa, como si todo el cosmos estuviera esperando ver qué haría la humanidad con el poder que había demostrado y con el reconocimiento que había obtenido. No hubo invasiones, no hubo ultimátums, pero tampoco hubo confianza absoluta. Las rutas comerciales se reactivaron lentamente. Los sistemas fronterizos permanecieron vigilados. Y en los centros científicos del Proyecto Origen, algo inquietante comenzó a tomar forma. La señal fractal que habían interpretado como pregunta no se había extinguido del todo. Había cambiado. Las fluctuaciones gravitacionales reaparecieron meses después, esta vez en regiones alejadas de cualquier territorio humano. Sistemas antiguos, civilizaciones silenciosas, zonas donde durante siglos no había ocurrido nada relevante. Y, uno por uno, comenzaron a apagarse. No con explosiones, no con guerras. Simplemente dejaban de emitir señales, como si hubieran sido suavemente eliminados de la ecuación cósmica. El análisis fue brutal. Aquellas especies no habían respondido, no habían mostrado adaptación, no habían enviado argumento alguno. En el modelo de esa conciencia superior, eran ineficientes. Chen comprendió la verdad con una claridad helada. El reconocimiento no era protección eterna. Era una evaluación continua. La humanidad había demostrado valor emergente, pero debía seguir demostrándolo. En la sede del Consejo Unificado, los representantes aliados debatían con intensidad. Si esas inteligencias están optimizando el universo, dijo el delegado Salari, entonces cualquier civilización estancada está en peligro. Entonces no podemos permitir el estancamiento, respondió Chen. No solo en nosotros, en nadie. Así nació la iniciativa Fénix. No una flota, no un arma, una red intergaláctica de cooperación científica, cultural y tecnológica. Sistemas olvidados recibieron acceso a motores adaptativos humanos. Civilizaciones en declive fueron invitadas a compartir conocimiento, arte, filosofía. No se trataba de militarizar la galaxia. Se trataba de hacerla impredecible. Porque si el universo estaba siendo evaluado como una fórmula, la mejor defensa era la complejidad. Años después, cuando una nueva fluctuación dimensional atravesó el borde del espacio humano, no encontró una sola especie defendiendo su derecho a existir. Encontró una red vibrante de culturas entrelazadas, proyectos compartidos, innovación constante.
La señal fractal regresó una última vez, más clara que nunca. Dinamismo sostenido, persistencia validada. No fue una victoria ruidosa. No hubo desfiles, solo una certeza silenciosa. El universo ya no veía a la vida como un error estadístico, la veía como una variable necesaria. En la gran explanada de Nueva Ginebra, reconstruida tras tragedias pasadas, Sarah Chen, ya mayor, observó a niños humanos, Salari, Marathi y Borat, reformados correr bajo 3 soles artificiales que iluminaban el cielo. No había armas visibles, no había flotas en órbita inmediata, pero en lo profundo del espacio, patrullas mixtas protegían rutas, no para dominar, sino para asegurar que ninguna especie volviera a enfrentar sola el juicio del cosmos. Un joven periodista le preguntó: «Almirante, después de todo lo que pasó, ¿cree que estamos a salvo?» Chen sonrió levemente. La seguridad no es un estado permanente, es una decisión que se renueva cada día, y mientras sigamos eligiendo crecer, aprender y cooperar, seguiremos siendo demasiado valiosos para desaparecer. Las estrellas brillaban sobre una galaxia transformada. No por conquista, no por supremacía, sino por una elección compartida de persistir juntos. Y si alguna inteligencia antigua volvía a preguntar ¿por qué persisten?, la respuesta ya no vendría de una sola voz, vendría de millones. Porque la humanidad había aprendido la lección definitiva. La mayor fuerza no es destruir al enemigo, es convertirse en algo que el universo no pueda permitirse perder. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento y quieres descubrir qué otras amenazas cósmicas podrían poner a prueba a la humanidad, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima saga HFIGA. Déjame en los comentarios. ¿Crees que la humanidad hizo lo correcto al responder con cooperación en lugar de dominación? Y recuerda, en un universo infinito, la mayor arma siempre será la voluntad de seguir existiendo.